de Guayaquil, del Ecuador y del mundo. Tenemos ya la presencia del doctor Santiago Vedak. Él es ex candidato al Consejo de Participación Ciudadana y activista político del movimiento Construye. Doctor Vedak, muchas gracias por aceptar la entrevista a quienes lo escuchan y quienes lo ven a través de las señales y la tecnología que hoy en día hay. Muchas gracias nuevamente. Oiga, una pregunta básica, de entradita. ¿Ya hicieron el movimiento Construye primarias? ¿Ya tienen establecido quién es el candidato que va a terciar en febrero del 2025, tanto para presidente y tanto para asambleístas y también asambleístas andinos? Doctor Santiago Veda, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Qué interesante pregunta. Precisamente el día de mañana a las 4 de la tarde, el Movimiento Construye anunciará todas sus candidaturas en nuestra convención nacional. Como precandidato está Henry Cucalón, un hombre con vasta experiencia en el sector público, quien ha liderado este país en una de los problemas más grandes que tuvo el país en gobernabilidad. Efectivamente, el día de mañana anunciaremos nuestra primera candidata nacional y nuestra candidata a vicepresidenta. Hay muchas sorpresas que le estamos entregando al país verdaderamente los mejores cuadros para realmente hacer lo que hemos hecho en este periodo, ser la coherencia que está ofreciendo un plan de gobernabilidad como una tercera vía democrática. Eso es lo que el Movimiento Construye está poniendo en juego, porque sabemos que no tenemos que pactar ni con las mafias ni con la estabilidad nacional. Y es por eso que hemos buscado los mejores cuadros para este 2025. Doctor Vedak, ¿quién sería el primer o la primera candidata a Asamblea Nacional? Tiene que esperar mañana. O Solo le puedo díganos decir nomás. que es una mujer muy preparada, Sí, con sí, vasta experiencia de la Sierra Ecuatoriana. de la Sierra, ok. 8 de la mañana, 10 minutos, Lisette. 8:10, 8:10. Doctor, ¿y usted está dentro de los candidatos? ¿Aspiran ser todavía esa segunda fuerza política como ocurrió con las elecciones anticipadas? ¿Cuál es la meta para las elecciones 2025? Deben mantenerse como fuerza y de pronto no sea fácil, doctor. La meta es ser gobierno realmente, por eso estamos ubicando los mejores cuadros. Entiendo que el Consejo Ejecutivo Nacional del Movimiento ha considerado mi nombre en alguna de las listas. No he sido informado todavía, pero el día de mañana tendremos alguna respuesta ya para el escenario público. Estamos realmente expectantes de qué pasará el día de mañana y ya hemos corrido con la mayoría de primarias, casi en la mitad del país. Por tanto, yo creo que ya en el transcurso de las horas serán oficiales varias candidaturas que se anunciarán el día de mañana. Y la precandidatura del señor Henry Cucalón, que tiene una amplia experiencia en el sector público y también en la Asamblea Nacional, ¿todos están de acuerdo? ¿Todos están conformes en la precandidatura del señor Cucalón, doctor Vedat? Mire, como se den las primarias, no lo puedes saber realmente, quizás puede alguien tal vez oponerse o abstenerse, ese es el espíritu democrático, pero estamos seguros que la mayoría del movimiento y quienes conformamos las delegaciones de las primarias estaremos de acuerdo que sea Henry Cucalón nuestro candidato a presidente, conociendo su perfil, su cuadro. El país no da más con la improvisación, el país no da más con el pacto con las mafias y eso es lo que Construye representa, la no improvisación ni el haber pactado con las mafias en este transcurso de gobierno. Entonces, creo que hemos actuado con coherencia y estamos apostándole a ser la primera fuerza política a nivel nacional. El país necesita este liderazgo conducente, este liderazgo que no improvise en este 2025. Se vienen momentos muy complicados y creemos que no podemos ni siquiera esperar un minuto de improvisación. Necesitamos gente que conozca de lo público, necesitamos un plan de gobierno que sea sostenible en el tiempo y sobre todo que goce de la experiencia e incluso de enmendar errores para que el país pueda conducirse de mejor manera. Doctor, en esa línea, ¿cómo analiza usted el tema de algunas intenciones de voto que han publicado algunas encuestadoras? Por ejemplo, allí básicamente hablan de dos movimientos que estarían liderando la intención del voto, que es ADN y Revolución Ciudadana. Construye no asoma mucho por el tema, creo que está por el 1,0%. ¿Cómo analizan ustedes?
Mire, yo creo que las encuestas siempre van a apostarle a quien paga las mismas. En este caso, nosotros no hemos pagado ninguna encuesta ni hemos sido parte de estos procesos. Lo que sí le puedo decir es que en las escuchas sociales, en el territorio donde verdaderamente están los votos, se oye un clamor importante. Primero, la necesidad de empleo que no ha sido suplida en este gobierno. Segundo, la necesidad de seguridad que tampoco ha sido suplida por más que tapen las cifras. Y tercero, esa necesidad de un cuadro de experiencia para implementar proyectos, implementar obras, porque no me van a negar ustedes que viven en el mismo país que yo vivo, que este país no avanza en obras, no avanza en medicinas, no avanza en absolutamente nada. Es así que los mejores cuadros estarán ubicados estratégicamente para propiciar esta idea coherente a una transición de un país que merece ser escuchado por el mundo, de un país que merece modernizarse respecto al tema laboral, de un país que merece ya una lucha firme y enérgica contra el narcotráfico. Entonces, en ese sentido, construye, representa todo eso, porque no nos hemos sentado a transar ni con la inexperiencia ni con las mafias. ¿A quiénes se refiere a la inexperiencia, doctor Santiago Vedak? Yo creo que evidentemente al gobierno actual les ha pasado factura la inexperiencia, han tenido muchas aperturas para poder conducirse en un mejor gobierno y no lo han hecho, se han dedicado a hacer TikToks quizás, se han dedicado a hacer mucha publicidad, pero el sentir ciudadano, lo que se palpa en el territorio, no es que el país está avanzando. No estamos avanzando. Y respecto al pacto con las mafias, es evidente que los que protegieron a Wilman Terán son quienes han pactado con las mafias, que es el correísmo, y evidentemente ya estamos viendo lo que está pasando con esta toma de la justicia. No sorprende lo que pasó el día de ayer, donde a una persona, porque hay que decir que Wilman Terán no está ahí preso por haber sido expresidente del Consejo de la Judicatura. Wilman Terán está ahí preso porque tuvo una red que negociaba sentencias con narcotraficantes que luego nos tenían de rodillas. Esas son las personas que pactan con la mafia y que luego pretendieron salvar en el Pleno de la Asamblea Nacional a Wilman Terán. Y eso es lo que el movimiento Construye y rechaza enérgicamente. De hecho, nosotros propusimos el juicio político a Wilman Terán, que luego quisieron mostrar unos chats que estaban photoshopeados, porque así decían, en contra de la fiscal. Entonces, ¿dónde está la coherencia del manejo de este país? ¿Dónde está que no se tome la justicia un ex abogado de narcotraficantes? Por favor. El señor Godoy, que es el presidente del Consejo de la Judicatura, fue abogado de los hermanos Larrea. Doctor, miren el periódico desde el 2014 quiénes fueron los hermanos Larrea, y ellos entran apoyados en el Consejo de Participación Ciudadana por la línea correísta. Doctor, una consulta más. ¿No le parece poco tiempo que el presidente Noboa, para poder realizar lo que prometió en campaña luego de cumplir este periodo de transición, que pareciera que nos hemos olvidado también de esa circunstancia, doctor? Bueno, entonces por eso le permitimos que siga 4 años probando suerte. Yo creo que no. Yo creo que los políticos tenemos una responsabilidad con la ciudadanía y con el país. Quienes hemos decidido por el camino de la política tenemos que prestar nuestro contingente para corregir y para mejorar. Evidentemente, yo lo que creo es que no ha existido tal transición porque no hay orden, no hay mejora en las cifras, no hay un entendimiento de lo que realmente pasa. Nos vendieron cuento de que habían estos carros militares súper sofisticados y que habían estado guardados. Pues sí, estuvieron guardados en el gobierno de Daniel Noboa, porque fueron adquiridos en el gobierno de Lazo, con las explicaciones que esto merezca, pero estas son las inexperticias que nos están pasando factura. Esto es la inexperiencia que nos está pasando factura. Y sobre todo, también vemos que en las listas del presidente de la República no han mejorado en algo el poner personas un poco más capacitadas. Siguen manteniendo la misma línea en su mayoría, con sus honrosas excepciones. Esto no es personal, es política. Perfecto. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que es importante y fundamental que se vea una tercera vía, una tercera oferta, la cual consolide las verdaderas necesidades del país, no por los políticos, sino por las necesidades ciudadanas que no han sido suplidas. Doctor, pero ¿ha sido el señor Daniel Noboa el único que le puso el dedo a la llaga en tema de hacerle frente a la delincuencia, al crimen organizado? ¿Usted cree que qué más se podría hacer? En caso, por ejemplo, mire, yo no sé si será el único, pero las cifras no mienten. Las cifras no mienten. La inseguridad sigue, los secuestros siguen, las extorsiones siguen. Si es que alguien dice lo contrario, preguntémoslo en la calle.
¿Y qué plan tienen ustedes, por ejemplo? ¿Qué plan construyen en esa línea? ¿Cómo podemos eliminar esto? ¿Cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos hacer frente a la inseguridad? La lucha de frente contra el narcotráfico es reconocer que existe políticos que están relacionados con el narcotráfico. Debemos de empezar por ahí. Y debemos hacer una lucha principalmente afectando a la economía criminal. Para eso se requiere una UAF especializada, para eso se requiere una lucha contundente contra el narcotráfico, para poder retirar las armas que ya hay en la ley, que ya se aprobó en la consulta popular, pero que de eso vemos poco. Si usted mira solo las redes sociales, no nos vayamos muy lejos, no salgamos de nuestra casa como nosotros sí lo hacemos recorriendo territorio. Si nosotros vemos las redes sociales, todos los días tenemos algún amigo que se queja, algún vecino que ya le han agredido, o lo que es peor en Guayaquil y en las zonas rojas del país, algún familiar o vecino que ha sido asesinado. Estas cifras no las invento yo, no las digo yo, las dice en sí la sociedad en general. Entonces, dígame usted, si es que no se miden por resultados, ¿qué vamos a hacer? Pero la señora ministra Palencia y la Policía Nacional han mencionado que ha reducido la criminalidad en un 18%. El tema de las redes, doctor, usted sabe que si usted ve cosas negativas, le llegan cosas negativas. Si usted ve cosas positivas, le llegan cosas positivas también. Es que no se trata de ver o parecer cosas negativas o positivas, mi estimado. Nosotros aquí en Quito no sufríamos, por ejemplo, de secuestros. Mire y pregunte cómo están los secuestros en la ciudad capital. Sí, esto es algo que se palpa. Sí, lo hemos visto. Y tampoco algo que se debe tapar por el tema político. Esto existe, no ha mejorado en lo absoluto. El sentir ciudadano es que todavía estamos en indefensión, que falta mucho por recorrer. Y esa es la propuesta que desde Construye estamos tratando de ofrecer con la experiencia que nos cataloga y no yendo a improvisar. Doctor, una última pregunta, Alicia. Usted iba a preguntar algo. Sí, pero a ver, mire, diferente a las elecciones. Sí, usted habla de experiencia y hay personas que tienen experiencia en el movimiento que usted honra estar en las filas, pero no solamente basta con experiencia, doctor. No solamente basta con experiencia, pues el Estado es bastante grande y si ustedes se ponen a tratar de cubrir los espacios, solamente son electos para 4 años y con posibilidad de 4 años más. Pero si es así, mire, si el culpable es Correa y la gente de Correa, ¿cómo van a hacer? ¿Que van a ponerse a sacar a todo el mundo los que no son ahí que sirven, doctor Vedak? Mire, esa es la configuración democrática que tiene que tener el Estado y la medición de fuerzas que debemos hacer. Okay. Sin embargo, la ciudadanía en el próximo año tiene que saber elegir y decidir por lo que nos hemos equivocado. Okay. Mire, no solamente es lo que se publicita en la prensa, lo que se ve y lo que se palpa, no es el sentir ciudadano. Y de ahí que existe este espíritu democrático y otras personas se involucren con otras líneas políticas, está bien. Ese es el juego democrático y el juego de contrapesos. Lo que no puede pasar es que precisamente se vote por quienes pactan, por quienes nos quieren tener de rodillas. Eso no puede pasarnos. Y eso es lo que hay que decirlo claramente. Los que defendieron a Wilman Terán no podemos votar por esas personas. Wilman Terán era la línea de salva en la justicia de Norero. Eso no nos podemos olvidar. 8:21, doctor, y cambiando el tema de las elecciones, pero que también tiene que ver con procesos electorales anteriores. ¿Cómo avanza la denuncia en contra de los integrantes de la Liga Azul del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la situación reciente del Tribunal Contencioso Electoral? Mire, Lizeth, es muy buena su pregunta y no pierde la línea que estamos relacionando. Lo que ha pasado en el contencioso electoral, extrañamente, va de la mano justo a días de que ya el juez Fernando Muñoz precisamente emita una sentencia sobre el tema de la Liga Azul. Luego entenderemos que cualquiera de las dos partes apelará a dicha sentencia y ya es esta fuerza casi que política que se ha cambiado en el Tribunal Contencioso Electoral. Vamos a ver cómo responde. Las pruebas son contundentes. Los 4 vocales del Consejo de Participación Ciudadana, principales y suplentes, incumplieron la normativa haciendo promoción electoral con una organización política llamada Revolución Ciudadana. Esto en audiencia pública fue debidamente probado con videos, con fotografías
y a través de los alegatos de las diferentes defensas técnicas, lo cual llevaría a pensar que el juez Muñoz, respetando incluso la jurisprudencia que hay en el caso 111 del 2023, donde Allen Berbera fue destituido, pues tendremos una sentencia favorable y estos funcionarios tramposos que entraron con trampa al Consejo de Participación Ciudadana serán destituidos. Perfecto, 8:23, doctor. Entonces tenemos pendiente mañana, usted ha dicho, serán sorpresas las candidaturas de las elecciones internas que ustedes van a realizar como Construye. Doctor, ¿algo más que desee recalcar en esta mañana? Nosotros le agradecemos por el espacio. Agradecerle por el espacio y recordarle a la ciudadanía que el día de mañana estaremos en esta gran convención nacional del movimiento Construye y que están cordialmente invitados a las 4 de la tarde a acceder a nuestras redes sociales e incluso si es que quieren ir al evento. Perfecto. Acá, en Quito, ¿no? En Quito será. Es de la ciudad de Quito, así es. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y por participar junto a nosotros. Siempre a las órdenes. Muchas gracias. 8:23.